siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Primeras intenciones. El sentido común no nos obliga, más bien nos genera una especie de deber, hasta de connotación cívica, referirnos a una serie de hechos y acontecimientos, aparte naturalmente de actitudes y acciones que se han cumplido en las últimas horas en el Estado ecuatoriano, en la sociedad ecuatoriana. Imagínense ustedes que lo primero que con quien nosotros nos entrevistamos, saludamos, es el comentario naturalmente de Carapaz, el éxito de este gran ciclista ecuatoriano, que nos está legando, adelante doctor, que nos está legando un ejemplo, por acá doctor, aquí hacemos todo un poco en vivo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado Economista Encalada? Ya les anuncio y les ofrezco mi cordial bienvenida en términos públicos, pero yo quería destacar esto. La lección que debemos rescatar, como decía el presidente Moreno, todos los ecuatorianos de cualquier tipo de formación académica, para los que realmente la hemos obtenido a medias, en parte o totalmente, los que exhibimos diplomas de nuestras especialidades, la gente no es culta. Todos somos cultos. La gente estudiosa o la gente que ha pasado por una academia y que naturalmente goza del beneficio reivindicativo que le formula o le hace la sociedad. Pero también hay otros ciudadanos, o habemos otros ciudadanos, que nos hemos destacado en nuestra actividad práctica, que nos seguimos destacando, y a ellos va mi pedido, y a los otros, a los del tercer abanico, digamos del tercer bando de este abanico, que son justamente las personas que no tienen que mostrar respecto de su formación eminentemente académica, dónde ha estudiado, qué profesión seleccionó, etcétera, etcétera. ¿Para qué esto? Para que emulemos lo hecho por Carapaz. Richard viene recorriendo desde la loma seguramente de sus abuelos o de sus padres, las áreas de terrenos propios en esa Carchi luchadora, agrícola por excelencia, comerciante también, lechera también, muy lechera. Carchi es una comarca fantástica que está vecina al departamento de Nariño y que tienen una conexión en hábitos, en virtudes y en defectos simultánea. Si defecto es cantarle un poco al idioma, si defecto es en estos tiempos trabajar duro y decir con el Carchi no se juega. Esto lo acaba de exhibir Richard y estamos muy agradecidos.
porque queremos aprovechar de esta circunstancia para emular. Podremos por lo menos aconsejar a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietecitos, de que este ejemplo que ha sembrado el ciclista carchense debe ser una máxima y una obligación de emulación de parte de todos los que integramos la sociedad ecuatoriana. Que como dicen los carchenses, con el Carchi no se juega, deberíamos decir con el Ecuador no se juega, porque somos todos laboriosos, trabajadores, indomables ante los obstáculos, muy competitivos y llenos de una cosa maravillosa. En ocasiones la humildad, sin dejarse ultrajar. El carchense nos ha enseñado, nos ha ofrecido muchísimas lecciones. ¿Quién no tiene un familiar en la provincia del Carchi? Y ese familiar tiene como una orientación o como norte en la vida triunfar, emprender y ganar la batalla en favor de la vida de cada una de nuestras profesiones y ocupaciones. Por eso es que vamos nosotros a partir de este instante a hacer una serie de llamadas telefónicas que comenzamos con nuestro primer staff de invitados. Aquí está los respetables, en plural, los respetables. Ramiro Román, jurista distinguido, penalista en su especialización. Y aquí está también otro jurista notable, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, el señor doctor Mauro Terán. Y aquí está un joven economista, abogado, ¿no? Perdón, aquí sí, está muy bien, yo me equivoqué. Mil perdones, doctor Encalada. Pablo Encalada, también es un jurista entonces, también es un penalista. Señoras y señores, con tres juristas de extraordinario corazón, frente a la sensibilidad que debemos denotar los ecuatorianos agradecidos por este triunfo en el Giro italiano. Giro es una palabra latina y obviamente hay que darle la vuelta, repetirle a menudo en esta mañana y ojalá todos los días. ¿Qué nos falta? El Giro a la ecuatoriana, darnos la vuelta, digamos, de lo que somos a lo que debemos ser. El ejemplo que nos ha dado Richard Carapaz, nos comentan aquí en el estudio, por ejemplo, un Mauro Terán. Señor doctor, nuestros niños, no hablemos del parentesco o de la condición en la familia, nuestros chicos, los más pequeños de la familia, que para nosotros ya son familias más o menos numerosas, ¿qué ejemplo tienen que recibir y asimilar del señor Carapaz, que tanto orgullo nos ha ofrecido, como en otras ocasiones nos ofrecieron muy pocos, pero distinguidos deportistas a los que los medios de comunicación no hemos olvidado? Y la lista ha estado en el ID informativo, en la columna inicial. También ha ratificado Carapaz los éxitos de fulano, sultano, mengano, no por despectivamente, no es mi forma, más bien son los cuadros de heroicidad, de éxito en la vida deportiva que nos han legado un ánimo especial desde esta antevíspera que ya veíamos venir el triunfo para el señor Carapaz en esta Vuelta a Italia. Así es que el Giro hay que repetirlo por respeto a los dueños de esta gira al territorio de la bota italiana, que ha sido una prueba muy, muy importante. Doctor Mauro Terán,
¿Qué les dice usted a los chicos que nos están escuchando, que están aprestándose a concurrir a sus respectivas escuelas y colegios? ¿Qué les dice a los jóvenes? ¿Qué nos decimos nosotros mismos? Predicar con el ejemplo, administrar adecuadamente, consultar y adiestrar a nuestros compañeros con más ahínco y, qué sé yo, con más ternura, con otro trato, para ser exactos. Todo podemos hacer para mejorar esta posición que nos deja establecido, una vez más, un deportista, esta vez desde una bicicleta. Hace un momento transmitían las imágenes de la primera bicicleta de Carapaz. Yo creo que todos hemos tenido la primera bicicleta, de alguna manera, ¿no? La primera bicicleta. En mi caso, yo tuve ayudando a mi madre en épocas de niñez, y digo delante con mucho, yo diría empacho, ¿no? Digo delante de todos los otavaleños y los imbaureños que me escuchan. Yo ayudé a mi madre cantando, decía en ese momento, pero aparte de que soy cantante, o era cantante, yo canté en la quina, cantaba los números, y esa fue mi mejor manera de ayudar a mi madre, que en temporadas se dejó llevar por ese negocio, pero ahora vaya a saber qué tipo de quina instalaba mi madre en el parque central de la ciudad de San Luis de Otavalo. Es bueno, vean, hasta para demostrar o denotar lo que debemos aprovechar de este éxito deportivo de el Richard, que ha sido tan enunciado repetidamente por todos nosotros. Somos un hogar de Richard, eso hay que decir a los niños. ¿Qué nos falta a los ecuatorianos, doctor, para ser igual que Carapaz? Bienvenido y buenos días. Comenzamos por aquí la encuesta. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios y buenos días a la audiencia. Bueno, el triunfo ya se lo venía a venir. Y estas excepciones históricas que se dan de ciudadanos que con un esfuerzo excepcional nos dan grandes ejemplos, no solamente al Ecuador, sino al mundo. Nosotros ya estamos bordeando las viejas generaciones. Lo interesante es que vemos que las nuevas generaciones se convierten en ejemplo de las nuevas generaciones. O sea, entre las nuevas generaciones y novísimas se están dando ejemplos valiosos, y eso es positivo para el Estado, eso es positivo para la sociedad, porque hay una dinámica generacional, yo diría un tanto, pero que va a ser muy positiva para los avances del Estado ecuatoriano. Lamentablemente las viejas generaciones estamos fracasando en aquello, en el ejemplo. Justamente lo que estamos viendo en los mismos días en que celebramos un triunfo, en que celebramos el resultado positivo y glorioso de un esfuerzo, estamos viendo cómo también se están ejecutando acciones totalmente negativas y duras para nuestras generaciones, como aquello de empezar a deslindar, descubrir las barbaridades de la década pasada. Y eso pues no son buenos ejemplos, esos no son buenas proyecciones para nuestras generaciones, pero pienso que si llevamos adelante y se llega a sanciones ejemplificadoras, eso sí va a ser muy positivo para las nuevas generaciones. Y a eso tenemos que llegar. Y a eso Muchas tenemos gracias, que doctor. consolidarnos. Está en la línea telefónica el general que ganó la batalla del Cenepa, exalcalde de Quito, personalidad robusta de nuestra sociedad. Paco Moncayo Gallegos, ¿qué debemos rescatar y emular del señor Carapaz, del compatriota y el ciudadano Carapaz desde una bicicleta? Nos ha hecho muy felices
con este éxito deportivo, mi general, así como usted nos dio un regocijo disimulado por mí, por nosotros, en el éxito bélico con el conflicto que tuvimos. Estuvimos hace cuántos años en la cresta del CENEPA, precisamente. ¿Son cuántos años? Este momento, 24 años que estábamos celebrando y nadie le dijimos al general Moncayo. Me confieso. Gracias, general. Así como estamos diciéndole al señor Carapaz. Tendrán diferentes ópticas, opciones o puntos de vista. Pero para mí, él es un claro héroe también que supo darle el mensaje de respuesta adecuado en beneficio naturalmente del país, de la libertad y de la independencia ecuatoriana. Así es que, general, ¿qué nos deja y qué nos enseña especialmente, no a nosotros, o también a nosotros, general Moncayo, pero mucho a nuestros niños ecuatorianos, que estábamos precisamente celebrando el Día del Niño? Aquí vino la gran entrega en un envoltorio gigante de Richard Carapaz. General Moncayo, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Creo que el Ecuador entero vibra como en las grandes hazañas de sus hijos, de emoción, de felicidad por este que ha sido un logro de Richard Carapaz, pero que ha puesto la bandera tricolor, la amada bandera tricolor, en lo más alto del deporte mundial. Hay varias reflexiones que debemos hacernos porque evidentemente mientras suceden cosas terribles en la política, no solo ecuatoriana, sino mundial, mientras la violencia se toma a los países, la droga domina las economías, vemos cómo el deporte en este mundo globalizado lleva todavía una bandera de esperanza para la humanidad entera. Y por supuesto que la globalización, el hecho de que podamos estar observando paso a paso, gracias a las tecnologías del siglo XXI, a nuestro compatriota triunfar, crea una gran cantidad de oportunidades para los jóvenes deportistas que hoy pueden lucirse en el mundo, lo que antes eran lucimientos parroquiales, nacionales o quizás de la región. Así es que es un nuevo mundo y el deporte, que es salud, el deporte que eleva el espíritu de las personas, que ayuda también a la salud de todos los que lo practican, está dando al mundo un mensaje. Mientras oímos de muertes, de guerras, de destrucción, vemos cómo el deporte en varias áreas une al mundo. Están gentes de todos los países compitiendo y gana esta vez, qué hermoso, un carchense, un ecuatoriano. Así es que debemos hoy celebrar el papel del deporte, de la actividad física en la creación de valores, porque más allá de una enorme resistencia física, de una fuerza de voluntad incomparable, están valores de preparación, de disciplina, de resistencia, que debemos aprender los ecuatorianos. A nosotros, a los ecuatorianos, nos está faltando un poco de eso, de constancia, de tenacidad, de disciplina, de esfuerzo en todo lo que hacemos, porque lo que hace cada ecuatoriano sumado, hace el país, hace la ciudad. Así es que este mensaje que nos deja Carapaz tiene que ser asumido por todos nosotros también como una reflexión para ver qué podemos hacer para imitar esos valores que han permitido que nuestra bandera ondee en lo más alto en el mundo. Emular desde cualquier lugar que la circunstancia nos ha deparado este momento en la vida nacional sería
la lección que nos deja Richard Carapaz. Y yo quiero a un miembro de la juventud académica, jurista muy importante y a una edad que no llega ni siquiera a los 35 años, tal vez 38, entonces yo fui generoso con usted. Estoy con el doctor Pablo Encalada y usted tiene que agradecer también a la vida porque se conserva como mucho más joven de lo que debería. No es 38 años tampoco una edad muy avanzada que digamos, ¿no? El jurista está para decirnos ¿qué debemos emular del triunfo de Richard? Bueno, muy buenos días, licenciado Rosero, buenos días a los panelistas, buenos días a toda su audiencia. Yo creo que lo que hay que hacer respecto de este histórico triunfo que nos ha dado Richard Carapaz es agradecer. Es agradecer porque creo que el país no hemos hecho nada por él o muy poco por él y creo que en el día a día tampoco se lo hace cuando se irrespeta permanentemente a los ciclistas. Y el hecho de que él porte la bandera ecuatoriana, se presente como ecuatoriano más allá de sus auspicios, más allá de donde se formó, etcétera, etcétera. Creo que hay que agradecerle nosotros los ecuatorianos por este triunfo que él nos regala a nosotros, para lo cual nosotros no hemos hecho nada. Y creo que también algo que si bien todos estamos en este momento regocijados porque ayer hasta las lágrimas nos llevó esta victoria, también es la oportunidad para ver que podemos dar segundas oportunidades a la gente, incluso a nosotros mismos. Richard Carapaz tuvo un pasado un poco complicado en algún momento con un seleccionado ecuatoriano, no pienso repetirlo en este momento, pero seguramente ahí fue condenado por todo el Ecuador y hoy, ¿no es cierto?, todos nos hemos olvidado por este triunfo que nos regala. Entonces quizás también aprender a perdonar, aprender a dar segundas oportunidades y lo que sí reconocer que hay gente muy valiosa en nuestro país, como los han habido deportistas de élite, han habido pintores, han habido escritores, etcétera, y entonces eso es un ejemplo de que en el país se puede. Muchas gracias, economista. Usted también, economista, exalcalde Roque Sevilla, ¿qué nos ofrece el triunfo de Carapaz? ¿Qué tenemos que emitir como un mensaje de respuesta y como una acción muy competitiva con su triunfo todos los días en cada uno de los estamentos donde nos toque laborar por el bien del país? Exalcalde de Sevilla, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, un saludo cordial. Yo creo que lo primero que tenemos que agradecerle a Richard es las emociones tan profundas que nos provocó el día de ayer. Eso de ver ondear la bandera ecuatoriana y escuchar el himno nacional como agradecimiento y símbolo del esfuerzo que hizo Richard durante estas 21 etapas, me parece, de la carrera del Giro. Creo que fue profunda, ¿no? Todos nosotros se nos fue las lágrimas, la emoción fue profunda, así que es lo primero que tenemos que agradecerle. Pero la otra cosa que me llama la atención de él es la alegría que él tiene en hacer este deporte, su espíritu que me parece maravilloso, un joven con una sonrisa siempre en los labios, y eso es otra de las cosas que da mucha admiración. No debemos olvidarnos además del espíritu de equipo que él tiene y cómo en la etapa anterior a la última, la penúltima, cómo trata él de ayudarle, de asistirle al otro miembro del equipo para que pueda hacer el podio. Eso llamaba la atención, que alguien que lleva la camiseta rosa esté arriesgando su posición tan excepcional por ayudarle a un compañero. El otro pequeño gesto que me parece muy hermoso es la presencia de su esposa, su madre, su padre y sus dos hijos el momento de recibir el premio en el podio. Eso dice mucho del valor que se da a algo que los ecuatorianos tenemos especial cariño, que es la familia. No se diga la calidad que demostró desde el punto de vista deportivo. Entonces, para mí el triunfo de Carapaz va mucho más allá al hecho deportivo en sí mismo,
sino a la calidad del hombre, a la calidad de la persona. Y eso creo que es un modelo que deberíamos nosotros emular y tratar de ser así completos, holísticos en nuestro espíritu, no solo ser un gran deportista, no solo ser un gran profesional, ser un gran padre de familia, ser un esposo que ama a su esposa, ama a sus padres, que es alegre y que es un gran compañero. Esos elementos de la calidad humana creo que se pudo resaltar en el caso de Richard, y eso me parece algo admirable. Muchas gracias, exalcalde Roque Sevilla. Muy sentidas sus palabras. Muy de acuerdo con usted, todos los que estamos siguiendo este programa. Hasta siempre, Roque. Si yo siguiera preguntando a nuestras personalidades, a los personajes más importantes del país, que lo voy a seguir haciendo si tenemos un poquito de tiempo, pero tenemos que atender también nuestra agenda. No obstante, el ciudadano y su responsabilidad, el ciudadano y su beneficio ético hacia la República, hacia la sociedad, el manejo cuidadoso, el manejo honorable de los recursos del Estado, se han hecho presente en una clarísima y efectiva coincidencia, efectiva para una concienciación precisamente de todos nosotros. Con las platas ajenas o las propiedades ajenas no se debe jugar, no se debe lastimar a nadie, porque esta radioemisora, por ejemplo, es de mis hijos. El que sigue a continuación es mi hijo Álvaro, a la cabeza de este pelotón, pero es nuestra emisora, del colectivo familiar, nuestra estación de radio, forjada con muchos sacrificios, con ejemplares actitudes, empeños y especialmente consistencia, perseverancia, que es lo que nos enseñaron a nosotros en su tiempo nuestros mayores. Entonces, ahora viene la parte complicada. Invito precisamente al señor doctor Ramiro Román, conocido jurista, penalista en su especialización, para que tenga la bondad de tratar de unir esta versión y cuaderno, porque viene con acta propia, versión y cuaderno de una ex jueza o ex juez, en el caso argentino, aquí ex jueza. Se vincularon el pedigüeño, el chantajista, al lado del presidente de la República, disimulando todos los actos atentatorios a la moral pública. Miren ustedes, en esto no le hemos visto, chicos que me están escuchando, jovencitos ecuatorianos que me están oyendo, en cualquier parte del mundo. En esto Carapaz nunca participó en tomarse de los otros o del otro, ni siquiera en términos familiares, lo que corresponde a cada persona. Miren ustedes, este Carapaz nos deja este legado de honorabilidad. Comienza con una bicicleta sin cauchos. Comienza con una bicicleta con metal al piso. En tierras y empedrados, seguramente de su infancia, porque quienes conocemos al norte del país sabemos cómo estaban construidos esos caminos y carreteras donde ensayó su práctica nuestro héroe hace algunísimos años. Pero bien, señoras y señores, aquí está para que comencemos, aparte de su saludo en esta ocasión, con el tema de la versión y cuaderno de la ex jueza
que acaban de vincular también al exsecretario jurídico, por donde pasaban todas las contrataciones públicas de gran equivalencia. A Correa no le interesaban los contratos de adquisiciones o de compra pequeñitos, eso les dejaba a los de la barra brava de Alianza País, o como se haya llamado en esos tiempos el partido. Ellos hacían otra cosa, elaboraban injustamente para el país, pero maravillosamente para ellos, contrataciones públicas de altísimo nivel, tanto cuantitativo como cualitativo. O sea, se tomaban la plata de carreteras, de puentes gigantes, de infraestructura petrolera, de infraestructura de energía eléctrica, negocios grandes, de petróleo, hasta de exportaciones, y arreglaban su vida, han arreglado su vida, y ese dinero todavía no ha sido recuperado. De eso también nos vamos a ocupar. Tengan la bondad, perdonen, pero hoy quiero aprovechar para insistirle al Ecuador de que los valores humanos, como dijo el general Moncayo, los valores éticos y morales tienen que volver a ser reivindicados. No solo reivindicados, sino practicados. Tenga la bondad, doctor Ramiro Román, con nosotros y su mensaje. Buenos días, mi estimado Gonzalo. Un saludo al doctor Mauro Terán, al doctor Pablo Encalada, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y felicitarnos todos. Primero yo comienzo así. Yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que felicitarnos todos, porque primero estamos orgullosos. Creemos siempre en que cuando tenemos alguna distinción académica, nos sentimos más importantes, y de acuerdo. Pocos somos que llegamos a la universidad en este país todavía. Pocos todavía tenemos que estamos en el deporte, y estamos en un deporte élite. El dinero que se ha robado en este país sirve para dar educación, para dar salud, para dar buenas carreteras. Pero el ejemplo de Richard Carapaz, y agradezco realmente las palabras del economista Roque Sevilla, y yo iba a decir algo parecido. Mire, doña Marta, la mamá de Richard Carapaz, es una persona muy importante, siempre expresando el amor a su hijo. La señora Rosero, tengo entendido que en el Cachi, la familia Rosero es extensa, sí, muy, muy importante ya, pero como compañera siempre cuidando que Richard Carapaz esté en el deporte, que entrene. Y claro, yo entiendo a Richard Carapaz cuando con sus dos pequeños hijos, que son niños infantes, que eso es algo tan importante también de entender. Pasa al podio y dice, vean, aquí están también mis niños, están unos ecuatorianos pequeños y también son del triunfo. Y cuando él habla después dice, hay que agradecerles también a ellos, por eso han pasado al podio y los he traído acá, porque ellos han visto el sacrificio, pero también me han apoyado, porque han esperado a que yo termine de hacer entrenamiento, etcétera. Tal vez a ellos no les da mucho tiempo. Yo a veces creo que los ecuatorianos tenemos una formación de familia, yo creo que de valores, y que los valores nos entregan nuestros padres, así de sencillo. Entonces, padre también de Richard Carapaz, cuando fue entrevistado, dijo, bueno, el orgullo más grande es de que mi hijo esté así. Entonces, realmente yo creo que ese ejemplo hay que continuar, pero siempre, mire Gonzalo, nuestros campeones nacen de las personas más humildes, de las personas que a veces no tienen tantos recursos. Y ese es el ejemplo mayor que nos dan a cada uno de nosotros, porque a veces muchos ya tenemos más cosas y no avanzamos a entender que esas oportunidades
que debemos tener, debemos aprovecharlas. Creo que los ecuatorianos y ecuatorianas somos trabajadores, estamos todos los días haciendo lo que tenemos que hacer, especialmente recuperándonos de todo lo que hemos quedado endeudados. Pero creo también que esa posición de felicitación y agradecimiento, a lo mejor a una de las mujeres, que es la primera mujer latinoamericana, porque esto es importante. Richa Carapaz fue el segundo latinoamericano en ganar el Giro de Italia. Pero tenemos también nosotros en el Everest una latinoamericana y es ecuatoriana, pues. Y ayer, también ganaba medalla de oro en salto alto un ecuatoriano en Montevideo, en Uruguay. Entonces, creo que estamos triunfando en muchos lugares y en varios deportes. Y a mí me parece que eso sí tenemos que rescatar, porque el deporte nos está demostrando que tenemos mucho más que dar. La selección sub-20, que a veces, y yo veo, leo, y a veces me rasco la cabeza cuando veo criticar muchas situaciones. A veces queremos ser sufridores. Los ecuatorianos tenemos que sentirnos libres primero y ser alegres y ser fuertes para enfrentar las cosas. Pero esa fortaleza nos da el clima, la actividad que vamos realizando. Y si comenzamos como nuestra campeona Morejón, que también terminó en el mundo de medallista y ganó el mundial justamente en marcha. Entonces yo veo que con unos zapatos que realmente dejaban mucho que desear. Así es. Como decía Carlos Tenorio algún rato también, uno de los goleadores nuestros en un mundial, decía, claro, tenemos zapatos que estaban rotos, pero hemos hecho deporte. Entonces esos ejemplos yo creo que son muy importantes. Perdón que haya comenzado con esto, Gonzalo, pero... Y estoy pensando seriamente en inaugurar un programa deportivo en el que le vamos a tomar muy en cuenta a Ramiro. No, es una bromita que le gasto también. Soy un seguidor de los triunfos. Creo que... Sí, fantástico. Creo que eso nos da mucho ejemplo y es la actitud que debemos tener en que nuestra bandera es tan hermosa, tan importante para nosotros, pero que tenemos que saberla llevar con todo orgullo. Y saber, entender que los ecuatorianos no tenemos que ser conocidos en el mundo, porque se roban, se llevan a paraísos fiscales dineros, sino en estas cosas tan o más importantes y muy llevadas al máximo de expresión que es el deporte. Yo creo que el deporte calma todo. Y realmente eso es lo que nos ha enseñado Richa Carapaz y su familia. Yo no digo que solamente es de Richard. Si Richard está ahí es por sus padres, por su compañera, por sus niños y por sus amigos. Salió hasta el amigo dándole un abrazo y diciendo, te felicito, sigue adelante. Entonces, yo creo que eso es lo más hermoso. Pero se me pregunta ya... La parte del doctor Pablo Encalada para que vayamos ya al tema que nos ocupa esta mañana. Doctor Encalada, ¿usted asocia este triunfo y la forma como ha reivindicado y nos ha preparado el estado de ánimo triunfal, no triunfalista, victorioso, no simplista? El señor Carapaz, nuestro compatriota, para asimilar como una lección y no solamente como un éxito circunstancial de él, sino que nos quiere transmitir, nos ha deseado transmitir y nos dijo en algunas declaraciones a los medios deportivos de nuestro país, decía que somos capaces, hablaba de la capacidad y hablaba de la entereza y hablaba del sacrificio y a veces a él se llenaban los ojos de lágrimas por las cosas que nos ha correspondido vivir a un montón de ecuatorianos que no queremos a veces recordar nuestra niñez y nuestra juventud. Todos, alguna deficiencia mantuvieron nuestros padres u otros, todo tuvieron y no pudieron ejercitar esas facilidades y digamos esas condiciones especiales que
Dios nuestro Señor les legó a un montón de ecuatorianos que no obstante aquello fueron a parar en las manos de la corrupción. Mire usted cómo son las cosas, doctora Encalada. Le saludo como jurista y como también ciudadano joven, académico joven. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo creo que ya aterrizando en el tema un poco que nos toca conversar ya de la parte fea. Decíamos que este ejemplo que nos brinda Richard Carapaz nos demuestra que los ecuatorianos creo que somos buenas personas, somos gente trabajadora, pero yo tengo un convencimiento de que nuestra sociedad no avanza porque lamentablemente somos una sociedad que se ha quedado, qué sé yo, en el subdesarrollo, y es porque nuestras instituciones no han funcionado. Esto pasa en el deporte, pasa en la política y pasa en muchos lugares. Y entonces, de alguna forma, creo que viene bien que el sistema de justicia, ¿no es cierto?, vaya recuperando cierta independencia y que ahora la Fiscalía haya tenido un trabajo, me parece importante, claro, al haber procesado, en este caso, los casos relacionados con este conocido Arroz Verde y estas detenciones de uno de los hombres más poderosos que tuvo el Ecuador en la última década, ¿no es cierto? Nos referimos al señor Alexis Mera y a la señora exministra Duarte, ¿no es cierto? Entonces digo, esto es un trabajo importante que hace la Fiscalía porque a mí me parece que, a diferencia de otros casos en los cuales uno, o al menos desde lo académico puedo ser crítico, me parece que aquí ha sido muy detallista en hacer bien las cosas. Es decir, no ha habido una retención, como en el caso de Pamela Martínez, que es medio cuestionable, la forma como se la detuvo, se la trajo a otra ciudad, se la procesó, sino que acá se tramitó una detención con fines investigativos y la Fiscalía hace una imputación claramente por un delito. Es decir, en otros casos no hay claridad, suele pasar que no hay claridad porque se está acusando. En cambio acá hay un hecho, digamos, que parecería cierto, por el cual se dice ya que el señor Mera y la señora Duarte habrían estado exigiendo dinero a los contratistas para darles los contratos con el Estado. Entonces aquí lo primero es eso, distinguir los procesos. Se trata de otro proceso penal, más allá de que esté relacionado con el mismo caso de Arroz Verde, que de alguna forma fue publicado de forma valiente, creo, por el señor Villavicencio, más allá de que creo que el origen, dicen que tiene origen en el propio exgobierno, ¿no? De ahí parece que saldría la información, sino cómo obtienen los correos electrónicos. Entonces esos reportajes que han sido publicados por el señor Villavicencio tienen mucho material para investigar. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía es observar esta información, creo que profundizar en aquello, y también lo que se dice, ha habido una colaboración de la señora Pamela Martínez. ¿Usted cree que, siendo otra la fiscal, habría desoído una evidencia o no habría reaccionado como ha reaccionado Diana Salazar, la actual fiscal general? No sabría decirle, Gonzalo. Yo creo que Diana Salazar es una fiscal muy valiente. Sin embargo, tampoco hay que ser honestos en esto. Yo creo que lamentablemente todo nuestro sistema de justicia siempre ha estado de alguna forma al vaivén de las circunstancias políticas. Me parece que Diana Salazar ha tenido en este momento la entereza, ¿sí? Yo creo que con Galo Chiriguá, por ejemplo, esto no habría pasado, pero este momento le tocó a ella y creo que ella está a la altura de las circunstancias hasta el momento, cuando ha sabido cumplir la función que le corresponde. Y claro, con los insumos que han llegado a sus manos, caramba, que habría que ser, no sé, no había forma, creo, de hacer otra cosa. ¿Qué le faltaría a la fiscal Salazar concretar y complementar, digamos, al tenor de lo que pasó en Argentina? Hay que tener paciencia. Creo que ella está haciendo las cosas que tiene que hacer. No nos podemos apresurar porque a veces cuando nos apresuramos hacemos las cosas mal y luego los casos terminan en nulidades, en malos precedentes para el sistema de justicia. De eso se cuida y que también. Generalmente nosotros los abogados somos los que terminamos ahí pues la doctora Salazar se cuida también de aquello. A mí me parece que se ha cuidado. Me parece que se ha cuidado porque la forma, quizás estas son cuestiones ya muy técnicas, pero la forma como lleva adelante este caso puntual, señor Alexis Mera, me parece que es la forma correcta y diferente a las actuaciones precedentes en otros casos similares. Yo ya me libré, debe haber dicho al llegar a saludar a su mascota, el señor Mera, cuando regresó prácticamente sin ningún tipo de inculpación y cosa por el estilo, doctor Mauro Terán. Y yo ya me divorcié de todo esto, salí bien, pero no sabía que habían otros esfuerzos de investigación cumplidos por otras fiscales que hay que también reconocer y que le correspondió a Diana Salazar dar el paso que debió haber dado.
la otra mismo. Pero nos ponemos a pensar así, pensando que Salazar está bien, está fornida para llevar este caso con gran pasión a nombre de la ciudadanía, no con aspiración de castigar por castigar, sino de reunir pruebas para determinar culpabilidades. No sé qué le parezca a usted, doctor Terán. Sí, Gonzalo, yo saludo justamente la actuación de la Fiscalía Ana Salazar. Está actuando con precisión, con objetividad y con certeza. Es decir, como un reloj suizo. Y vemos que justamente las decisiones que se han tomado van en un sentido muy positivo hacia lo que esperamos todos los ecuatorianos. Reivindicación de la moral. Uh-huh. Sin embargo, lo que yo noto es que, viendo que ya ciertas personas parece que han jugado del país, porque, por ejemplo, a Vinicio Alvarado no se le encuentra, sí. Y se hace más viable una reforma que se propuso hace algún tiempo, de que la Fiscalía tenga la facultad, la potestad de disponer las prisiones preventivas en casos extremadamente necesarios. Y obviamente después de solicitar a los jueces que ratifiquen o rectifiquen su decisión. Esta reforma es fundamental. ¿Por qué? Porque en el lapso que se da desde cuando la Fiscalía solicita a los jueces una prisión preventiva o una prisión para investigación, en ese lapso se fuga información. Y al fugarse la información, inmediatamente llega a las partes afectadas y la justicia se queda en vano, porque los angelitos han volado. Entonces es fundamental esta reforma, yo la veo, y se planteó desde hace algún tiempo y sería bueno que la fiscal la ratifique en las circunstancias actuales para que la Fiscalía pueda actuar con mayor certeza y precisión. Es positivo lo que ha sucedido, porque pienso que el doctor Mera no pensó que iba a suceder esto. Y en cierto modo yo considero que el gobierno debe garantizar, y esto es algo que sí lo decimos con objetividad, debe garantizar independencia en este tipo de investigación. Porque yo pienso que el siguiente paso debería ser la incautación de las computadoras personales del doctor Mera, las computadoras de la asesoría jurídica de la presidencia e inclusive las computadoras del bufete jurídico de propiedad de Alexis Mara. No una libreta. Esas computadoras debe haber maravillas y debería procederse a esa incautación, porque los datos que se van a generar son muy positivos. Yeah. Entonces yo por eso digo, el gobierno debe generar en las circunstancias actuales independencia en este tipo de investigación. Yeah. Y en ese sentido debe prescindir de la doctora Joana Pesantes, que es la discípula predilecta y principal de Alexis Mera y que de alguna forma puede entorpecer cualquier tipo de investigación que se haga en este sentido. La señora sabe algunas circunstancias que envolvieron a todo este proceso del despacho presidencial, perdonando o animando, disimulando o negando, reclamando incluso. La Secretaría Jurídica tiene que con conocerse gritos. mucho. Ella estaba allí escuchando y además había esa famosa cámara y todo lo demás, de la cual ella era una meticulosa hacedora, seguidora. Sí, tiene usted muchísima razón. No, pero le pregunto al otro invitado, tenga la bondad, si podría, Ramiro, aquilatar y sopesar, digamos, esta sugerencia que está formulando su colega de transmisión. Tenga la bondad, doctor. Bueno, ahora hablemos de lo malo. Hablemos del derecho penal. El derecho penal se usa para los que consideramos la sociedad que son malos. ¿Qué es lo que sucede realmente dentro de esto? La Fiscalía con oportunidad y mínima intervención penal. Eso quiere decir que cuando se interviene en derecho penal, ya la Fiscalía ha pasado
a un estadio de que ve que hay tipos penales, hay delitos y hay culpables. Entonces, en esta parte yo creo, si bien es cierto, la doctora Diana ha mantenido una posición muy profesional. Desde mi punto de vista es muy profesional. Primero, no tenemos que se hace bulla, se trabaja en forma somera y claro, hay efectos concretos. Y dentro de los efectos concretos tenemos cabezas concretas. Pero yo no sé si es que esas cabezas son las mayores cabezas que tenemos de todo el problema. La primera parte realmente tenemos en que hay una señora Pamela Martínez, que de lo que se conoce parece que colabora con la Fiscalía. A veces se habla de las cooperaciones, en los actos de corrupción, especialmente en el tema de corrupción. Y cuando se habla en el funcionalismo penal, en Europa se lo hace mucho, y estamos copiando a medias todavía. Realmente los partidos políticos son enriquecidos con dineros de diferentes maneras. Y en este caso vemos que es justamente de la Odebrecht, que es una empresa corruptora en Sudamérica que ha hecho hasta suicidar presidentes, ya porque quiero dejar claro eso. Y ahora parece ya no un señor como fue antes con el señor Glass, ahora aparece el señor de Sousa. Y el señor de Sousa dice, sí, se entrega, pues. Y ahí tenemos nosotros anotado en el cuaderno de doña Pamela Martínez. Ahora se debe conocer el caso del cuaderno, entonces. Porque hay un cuadernito, hay anotaciones. Pero yo decía, tal vez el doctor Mera tenga un libro, porque conoce una multiplicidad de casos. Eso es de fácil deducción. Pero en el medio probatorio que tenemos, que se está manejando, existe estos documentos. Y este documento, por ¿qué pasó en Argentina, Ramiro? Bueno, tengo entendido que ya sí se trabajó la teoría de la prueba. Se trabajó la teoría de la prueba justamente manejando la materialidad. Se lo hizo objetivamente dentro de la investigación, se lo transmitió al caso, a la investigación y al proceso, lo que se había encontrado en documentos, y por obvias razones también están las versiones, pues. Entonces yo creo que doña Pamela Martínez ha sido la persona que además, quiero dejar claro, tengo entendido que la doctora Diana Salazar como fiscal ya tiene un testimonio para el juicio. O sea, yo lo veo que está preparándose al juicio. Y hay otra cosa, porque este rato, claro, pide 90 días para la instrucción, pero en los 90 días también puede vincular. ¿Y por qué yo trato también las vinculaciones? Porque hay anotaciones que dicen BP, vicepresidente. Entonces habría que ver quién es el vicepresidente en aquel tiempo, pues. ¿Acaso ya no está preso? Y SP, señor presidente, ¿quién eres en ese entonces? ¿O todavía está fuera del país? Entonces yo creo que aquí el señor Gras y el señor Correa, solamente en las siglas, habría que irlas mencionando, porque la investigación tiene que continuar por obvias razones. El proceso penal todo el tiempo investiga. Estamos en un proceso y tiene que seguirse investigando. Pero está la señora Martínez, está la ayudante de ella, también aparece el señor de Sousa, la señora Duarte, está el señor Mera, y claro, si puede tener libros o no, el señor Mera, con el rechazo realmente, como ecuatoriano, yo digo que los ecuatorianos no podemos estar acostumbrándonos a que venga la prepotencia, que en una audiencia se insulte a la fiscal y se le diga de todo, porque se ven afectados o se creen perseguidos políticos. Yo creo que realmente eso debe parar. Esas cosas no pueden suceder, hay que respetar la autoridad y básicamente que se defiendan. Yo creo que el derecho a defenderse lo tiene todo el mundo. Pero quiero dejar claro también de que está el señor Alvarado, que es de prófugo o no, espero que Interpol Internacional ahora sí nos ayude, pues, a los ecuatorianos, y que eso la Cancillería, la Presidencia de la Corte Nacional y todo el trámite que hay que hacer, realmente se lo haga con toda la eficiencia. Yo creo que la actuación de la doctora Camacho ha sido clara,
también las posiciones. Y un comentario realmente a lo que decía mi doctor Mauro. El fiscal retiene, pero después hablamos de detener. Y eso es antes de un proceso, pues. La retención y la detención es antes de un proceso. Pero la privación de libertad, que ya entramos en materia, en el efecto del proceso, realmente se hace algo que es muy necesario. Si hablamos de conclusión, ¿Qué existe en este momento años. entre las dos órdenes que debía disponer Fiscalía? ¿Qué existe en este momento? La Fiscalía anterior y puntual. Si usted nos ayuda, doctor Encalada, ¿qué acción están cumpliendo este momento con los datos que ha ofrecido Dora Ordóñez? Seguramente al señor secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, pero yo otorgo más bien como realización y ejecutoria procesal, digamos, a la fiscal Diana Salazar. No sé qué opine usted, doctora Encalada. A ver, el tema es que hoy se ha iniciado un nuevo proceso penal, ¿no es cierto?, en contra del señor Mera y la señora Duarte. Ellos están procesados por un delito de concusión. Mera está con prisión preventiva y la señora Duarte con medidas alternativas a la prisión preventiva, porque la jueza Daniela Camacho consideró que al tener un hijo menor de edad, ella tenía las suficientes circunstancias para no fugar. Es decir, entonces, por esa razón es que se dictan estas medidas. Algo que me parece importante que hay creo que mencionar en este punto es un análisis simple desde lo técnico, pero creo que consecuencias potentes desde lo político. Y es el hecho de que creo que a nadie los de este panel nos llamará la atención que lo más probable es que sean vinculados a este proceso penal el ex vicepresidente y el ex presidente de la República. Digo, no es este un comentario político, sino esta es una consecuencia jurídica necesaria de acuerdo a la información que se tiene en el proceso penal. Pero digo, la consecuencia potente desde lo político es que el delito de concusión por el cual están procesados no prescribe, licenciado Rosero. ¿Qué significa esto? Que probablemente, si llega a ser vinculado el expresidente Correa, él no pueda volver nunca más. Porque la orden de privación de libertad, o si se llegara a dar una sentencia, es imprescriptible, a diferencia del delito por el cual se encuentra procesado el expresidente Correa, que es el delito de secuestro, por el cual dentro de unos 10 años él ya podría volver. Pero por el de concusión, nunca más, porque es un delito imprescriptible. Para que ustedes, y especialmente nuestros oyentes, ustedes ya deben tener sus conclusiones propias por un análisis que ustedes realizan por obligación profesional todos los días. Mauro, Ramiro y Pablo. Aparece una nueva investigadora que seguramente, pienso yo, por su origen, ha sido designada por el señor secretario anticorrupción, señor doctor Granda. El asesor presidencial anticorrupción, con íntima amistad y siguiendo instrucciones seguramente del presidente Moreno, motivó y persuadió, convenció más que todo, a la doctora Dora Ordóñez, también su paisana, y le nombró subsecretaria de corrupción. Si él es ministro, ella sería subsecretaria anticorrupción. Entonces, la doctora Ordóñez explica el plan de prevención contra la corrupción que ha venido estableciéndose, doctor Mauro, ha venido estableciéndose en el sector público y privado. En el primero habrán convenios, Mauro, con instituciones del Estado, y los empleados se capacitarán en prácticas honestas, así dicen por lo menos. En cambio, para los empresarios se creará la lista blanca de proveedores, La señorita Ordóñez va a hacer una lista blanca. No se descuiden los famosos transaccionistas
y comerciantes con el Estado que tan buena oportunidad tuvieron en una década de hacerse multimillonarios, muchísimos particulares que han participado de los engañosos concursos y licitaciones, en fin. Pero dice la señorita Dora Ordóñez, dice, esta es la plataforma financiera de Quito, indica con el dedo índice. Y allí se cambia de una oficina a otra. Tiene en sus manos la Subsecretaría General. También allí le han ubicado a Dora Ordóñez. Tiene su oficina. Dora Ordóñez, cuencana, cuenta con 2 profesiones. Es abogada e ingeniera civil. Ordóñez no ha dejado de asombrarse, ella dice así, por la magnitud de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Ella conversó con el diario El Telégrafo, edición de esta víspera, el contenido que estoy leyendo, sobre este tema de la corrupción, los tentáculos de la corrupción administrativa y la prevención de la llamada plaga del siglo XX. Dice, el Ejecutivo dejó 500 demandas de corrupción en la Fiscalía. ¿Qué encontraron?, le dice la investigadora periodística Carla Maldonado. Bueno, ella responde lo siguiente. En los últimos años se evidenció una corrupción con la lógica de una mafia. Ajá. Carlita nos va a atender en 5 minutos, o en 25. No, 5, fantástico. La autora de este trabajo. Voy a leer un poco más aceleradamente. Hemos investigado y estamos asustados con lo que hemos encontrado. Doctores, dice, es impresionante cómo todavía tienen enquistados a personajes en las instituciones. Esto sí vale que escuche Palacio Nacional, Palacio de Gobierno. No digo nombres, pero vale que lo escuchen. No es fácil, dice. La conformación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador es un hito en la historia del país y nos permite ir hacia la prevención. Y todo esto, la prevención especialmente, es un diseño que me parece pertenece al señor presidente Moreno. En esto me parece que está en andarivel correcto. Hay una trama vinculada a los proyectos estratégicos y emblemáticos con testaferros que hacen transferencias de recursos del exterior, con contratos inexistentes, sobreprecios. Esto dice doña Dora. Obras sobrevaloradas, de pésima calidad, de baja calidad. Los documentos y algunas pruebas de todo esto han sido remitidos a la Fiscalía, pero esa entidad trabaja de manera independiente y la fiscal Diana Salazar ha dicho que no requiere de mayor apoyo que el de su propia voluntad. Ella no está esperando lo que diga el Ejecutivo. Ella no está esperando lo que diga el Ejecutivo. Leo nuevamente. Incluso el presidente Lenín Moreno autorizó investigar sus cuentas y la de su esposa. Lo mismo ocurre con el Legislativo, la Corte de Justicia y la Contraloría. ¿Han logrado detectar cómo actuó el correísmo en este sistema mañoso que usted está señalando, doctora Ordóñez? Ella responde. Esto le pregunta Carla Maldonado, la periodista del Telégrafo, es editor especial, más que subdirectora, exactamente. Es una verdadera mafia que ha sido difícil desinstitucionalizar, dice. Sin embargo, no es imposible. Ya se hicieron grandes esfuerzos, pero todavía falta tarea. Hay que recobrar la confianza de la ciudadanía
en lo público, porque eso es muy importante. Este gobierno hace una lucha frontal contra la corrupción y la gente sigue sin creernos. Ahí habla de Guatemala. No sé hasta qué punto Guatemala puede servir como un ejemplo, por lo menos disimulatorio. Le acusan analistas internacionales de que Guatemala fue muy disimulatoria. Pero en todo caso dice, ¿cómo puede aportar la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción? Le responden a Carlita Maldonado y dice, son expertos que conocen el tema. Por ejemplo, Carlos Hernández, de Guatemala, tiene mucha experiencia en la institucionalización de prácticas honestas, en tareas de prevención contra la corrupción. Dice, tienen un proyecto de ley de extinción de dominio, y esto es sumamente importante. Pero aquí en esta asamblea aún no se trata. En la asamblea. Aún no se trata. ¿Qué más le dijo, Carlita, a usted, la doctora Ordóñez? 1000 perdones por molestarle este momento, preparándose para lo que nos corresponde hacer este día lunes. Carla Maldonado, del diario El Telégrafo, va a tener la bondad de referirnos lo que como titular lleva un artículo amplio de una página completa en tamaño relativamente importante, y lo califican como el personaje de la semana, Dora Ordóñez. Y ella hace este titular: recuperar el dinero es muy complejo, pero no imposible. ¿Qué prácticas piensa practicar, valga la redundancia, qué prácticas o ejercicios de investigación piensa determinar esta comisión, Dora Ordóñez en especial, la subsecretaria anticorrupción, para encontrar el dinero que se encuentra? Creo que hay una referencia incluso a los lugares donde se encuentran la plata de los ecuatorianos en el exterior. Carlita, buenos días. Muchas gracias por su colaboración a la gente. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos los contertulios de su prestigioso programa. Y sí, efectivamente, yo le hice la semana pasada esta entrevista a la doctora Dora Ordóñez, que es la subsecretaria anticorrupción, y ella dijo que efectivamente lo principal aquí era la decisión política que el gobierno había tomado para descubrir la corrupción, y que ellos en este momento se encuentran investigando dónde están los dineros, que hay un equipo grande que lo hace, que el tema es difícil, están rastreando en paraísos fiscales, e incluso la doctora habló de un mapeo de todo esto, pero que dijo que también era difícil el tema porque los correístas todavía están infiltrados en algunas instituciones y que apenas se enteraban de lo que estaban haciendo ellos, enseguida cambiaban el dinero de un paraíso fiscal a otro fiscal. Y ella también mencionó sobre el tema de la Asamblea, que en la Asamblea se encuentra una ley de extinción del dominio, que sería muy importante para el país, para que apruebe, porque a través de esa ley no se necesitaría todo este tiempo para investigar, para buscar a los que cometieron actos de corrupción, sino que a través de un mecanismo administrativo, que en este momento no recuerdo su palabra exacta, la justicia podría actuar de manera mucho más fácil. La doctora también dijo que no se puede recuperar definitivamente el 100% del dinero que se robaron, sino que hay un porcentaje que podría ser entre 45 y 60%, porque tienen que recordar que cuando buscan el dinero hay empresas especializadas que lo hacen, y que también hay que pagar a abogados, hay que pagar a otras personas a nivel internacional,
y que eso reduce el monto del dinero que se puede recuperar. Pero también dijo que hay inversionistas que hacen esto en el extranjero y que esos inversionistas pueden estar interesados en buscar el dinero de la corrupción en el exterior, pero a cambio ellos también piden un porcentaje. No precisó el monto del porcentaje que cobran estos inversionistas, pero dijo que todo esto se está haciendo en el marco de lo que el presidente había anunciado cuando asumió el poder hace 2 años. También habló sobre la Comisión Internacional de Expertos, entre los cuales está un guatemalteco. Como ustedes saben, en Guatemala había una comisión también representada por las Naciones Unidas, con integrantes, conformada y apoyada por las Naciones Unidas, que en 10 años logró hacer bastantes cosas. Por ejemplo, hubo 1,000 exfuncionarios que fueron detenidos, recuperaron una parte del dinero, recuperaron los bienes, hasta que este último gobierno, que ya está por cambiarse el próximo 5 de junio, paró el tema de la Comisión Internacional de Expertos de la lucha con la corrupción y les echó de Guatemala porque también le mencionaban a él. Entonces no le convenía que esta comisión siga trabajando en Guatemala. Carlita, le explicó a usted, la doctora Ordóñez, la forma o la estrategia que ella utilizó para detectar dineros seguramente en paraísos fiscales o en una banca que aparentemente es sólida en prácticas éticas de tener dinero, pero que los principales rateros del mundo van precisamente a esas culturas y a esas ciudades y países tan poderosos que se visten de blanco y con batonas. Entonces, ahí dicen que nuestro dinero, especialmente del avión que utilizaba un determinado ser humano de este país, reiteradamente, y pasaba por la ciudad de Miami con un amigo de otro compatriota nuestro que le comunicaba todos los vuelos que realizaba hacia el Asia, de ida y de vuelta de estos aviones con solo el piloto, pero que llevaba algo y regresaba naturalmente con algún otro documento, pero ya en un sobre o cómo será el asunto. Trato de ser un poco sigiloso en ese asunto, pero ¿cree que se puede buscar la doctora Ordóñez incluso en esos lares tan lejanos que seleccionó el que sabemos para mandar el dinero de todas las contrataciones públicas que él lideró? Sin decir nombres, desde luego sí podemos hacerle entender a la gente. Tenga la gentileza, Carlita. Bueno, ella no especificó los países, en realidad dijo que era un grupo multidisciplinario que estaba investigando todo esto y que estaban haciendo un mapa de los recursos de la corrupción en el exterior. Ella dijo que habría una cantidad de testaferros que prestaron sus nombres para hacer empresas, aperturar cuentas y fingir ser contratistas. Entonces ella mencionó lo que les dije hace un momento, que se enteran de los procesos de investigación y de identificación de una cuenta en un paraíso fiscal y enseguida mueven esos recursos a otros paraísos fiscales. Pero no dijo específicamente si estamos rastreando, no sé, me estoy inventando, Andorra, por ejemplo, que se conoce que podría ser un paraíso fiscal, o las Islas Vírgenes en el Caribe, que también se conoce que es un paraíso fiscal, efectivamente. No mencionó nombres en concretos, solamente contestó de esa manera a mis preguntas. Hablaron de prevención, ¿verdad? Sí, eso es muy importante porque creo que antes no se había hablado. Ella dijo que sí, que se necesita un programa y un plan especial de prevención en la lucha contra la corrupción, para que las nuevas generaciones no crezcan pensando que la corrupción es algo común y que se normalice.
Ella puso incluso un ejemplo, y en el ejemplo dijo que un niño que copia un examen no puede pensar que eso está bien y que es normal, porque no lo es. Entonces dijo que el programa era de educación y a largo plazo, pero también acá a corto plazo ella mencionó que se harían prácticas honestas en 10 instituciones públicas y aproximadamente se capacitarían a 3,000 funcionarios públicos para evitar estos problemas en Ecuador. Otra cosa que me parece harto significativo e importante es la suscripción de un compromiso de toda la empresa privada ecuatoriana, las que trabajan en pisos altos o en socavones, los que se ubican en determinados departamentos a donde no llega la mirada social, por decirlo de alguna manera, un compromiso del sector privado que transparente sus acuerdos y contrataciones con el sector público. También creo que hablaron de eso, Carlita. Así es. Ella dijo que hay un punto importantísimo, que las prácticas deshonestas no vienen solo del sector público, sino también del sector privado. Que eso ocurre con el caso Arroz Verde, que fue investigado por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Pues los recursos de los contratistas son privados, allí hay corruptos, dijo exactamente, acá que están acostumbrados a tener prebendas con los gobiernos a cambio de entregarles dinero. Entonces ella dijo que era necesario hacer un compromiso por la transparencia con las empresas privadas y mencionó que había trabajado con la Cámara de Comercio Internacional para elaborar una lista blanca de contratistas del Estado que cumplan con las condiciones tributarias y que habrá un cruce de información entre el SRI y el IES por prácticas honestas. Y ahora, lamentablemente, tengo que dejarles porque en este momento... No, pues le damos un abracito. Muchísimas gracias, Carlita. Y muchas gracias por llamarme. Desde luego. A la ciencia y a los contertulios. Hasta luego. Hasta luego, Carlita. Sí, pues ya estaba abusivo, ¿no? Tengan la bondad ustedes de decir lo que a bien tengan, naturalmente, con las características que ustedes reúnen: fidelidad con los hechos, pruebas al canto y asideros legales nítidos, como ustedes son especialistas en aquello, y por eso me he permitido invitarles. Ex parlamentario Mauro Terán en este orden, luego Pablo Encalada y finalmente Ramiro Román. En este orden, lo que quieran decirnos respecto a este tema o a otros temas que tengan de alguna manera una vinculación con este gran trabajo que está ejerciendo Dora desde la Subsecretaría Anticorrupción. Tenga la bondad, Mauro. Bien. Realmente llama la atención que en la Secretaría Anticorrupción se mantengan estos criterios que hemos escuchado. Primero, considero que para luchar contra la corrupción debe haber voluntad política expresa de luchar contra la corrupción. Y eso tiene que demostrarlo el régimen. Pero en este régimen no se ha visto esa voluntad política de lucha contra la corrupción. A mí me llamó la atención cuando se vetó totalmente una ley que se aprobó en la Asamblea, la ley anticorrupción, que mantenía una serie de disposiciones muy positivas. Se la vetó totalmente y ese veto impide que en un año se vuelvan a tratar estos temas de corrupción. ¿Qué presidente la vetó? El presidente Moreno. Él vetó totalmente la ley anticorrupción. Existen una serie de mecanismos que ya hemos señalado muchas veces aquí públicamente. Por ejemplo, en la contratación pública, primero prohibir la contratación pública directa. Es decir, la contratación a dedo bajo pretextos de excepcionalidad o de cualquier circunstancia, eso tiene que prohibirse totalmente. Se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de establecer la cláusula anticorrupción en toda la contratación pública. Una cláusula que penalice sobreprecios y la práctica de
actos corruptos para la obtención del contrato. No se penalizará en este momento. No está penalizado. Entonces, una cláusula anticorrupción en el mismo contrato ya establece la posibilidad de que si el contratista utilizó mecanismos no idóneos para obtener el contrato, inmediatamente tendrá que indemnizar al Estado, automáticamente. No, esos son mecanismos que pueden establecerse. Por ejemplo, lo que hemos venido señalando... Indemnizar porque habrá algún depósito listo para compensar un potencial... Hay mecanismos y en esos mecanismos puede haber la salvaguarda económica de no corrupción. Lo que hemos señalado, y eso... ¿Habrán contratantes? Claro, tiene que haber. Los contratantes honestos, sí. Contratantes corruptos van a correr. La ley de extinción de dominio que hemos venido planteando desde hace algún tiempo. Este proyecto de ley la estableció justamente la Oficina de las Naciones Unidas contra el crimen y la drogadicción, contra el narcotráfico y el crimen. Y estamos viendo que algunos integrantes de esta comisión, que simplemente tiene carácter asesor, la Comisión Internacional tiene carácter asesor y no está muy limitada, o sea, es una comisión que va a cumplir un papel muy, muy secundario en el país. Pero de todos modos puede ser importante si sus objetivos son certeros. Entonces, seguro que se va a plantear la posibilidad de que se elabore la ley anticorrupción, es decir, la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio tiene una ventaja muy importante, porque es un procedimiento administrativo independiente de lo penal para la recuperación del enriquecimiento ilícito. Aquí lo que tenemos hoy es el estereotipo de que primero tiene que seguirse el juicio penal, declararse la culpabilidad y después de ello la recuperación de lo penal, de lo ilegítimo. Pero la ley de extinción de dominio establece lo contrario. Primero la recuperación de lo ilegítimo, del enriquecimiento ilícito, y después irá lo penal. Por eso se establece un procedimiento independiente. No tiene que ver nada con lo penal. Y este procedimiento, pues, abre una serie de perspectivas. Por ejemplo, la ley anticorrupción es atemporal. La ley la ley de extinción de dominio es atemporal. Y además le provee al Estado de mecanismos jurídicos para poder reclamar bienes en el exterior. ¿Qué saca el Estado? Con detectar una cuenta ilegal en el exterior, en un paraíso fiscal. Y para reclamar eso le van a decir, muy bien, pues si usted quiere que se paralice esta cuenta, pero ¿en base a qué elemento jurídico? ¿Cuál es el título jurídico que tiene el Estado para reclamar esto? Entonces ese título jurídico lo puede otorgar el mecanismo que, de acuerdo con la ley de extinción de dominio... un ejemplo de un título jurídico, doctor. Por ejemplo, una persona, la ley de extinción se basa en este principio que dice: el Estado no le acusa de nada al ciudadano, no le está formulando ninguna acusación. Simplemente le dice: señor, justifique el origen lícito de sus bienes. Usted tiene tales bienes, usted durante el desempeño de su función devengó tal cantidad de sueldos, sin embargo tiene una gran cantidad de bienes adquiridos en ese proceso. Simplemente justifique el origen de esos bienes. No le está acusando de que se ha robado, no le está acusando de ninguna comisión de delito ni nada. Simplemente justifique el origen lícito de esos bienes. Si el señor no puede justificar el origen lícito de esos bienes, se emite una resolución, una declaración o una sentencia de extinción de dominio de esos bienes. Esa sentencia ya es un documento, es un instrumento que el Ecuador puede exhibir en cualquier parte y decir: señor, aquí hay una sentencia de extinción de dominio y estos bienes que no han sido justificados y que están en un paraíso fiscal, ahora pueden ser entregados al Estado ecuatoriano. Aquí está la base jurídica. Eso es lo importante de la ley de extinción de dominio. Por eso es que esta ley es preventiva y es represiva de la corrupción. Pero en la práctica veo que hay terror a esta ley. No hay voluntad política para poner adelante y llevar adelante esta ley. Y esta ley tiene que llegar a tener conciencia, sobre todo en los estratos populares, para que sea el pueblo el que imponga la vigencia de una ley de esta naturaleza, porque solo así el Estado podrá recuperar
los productos de la corrupción. El temor o el pánico que tienen algunos que ya robaron, que tienen su dinero en el exterior, en paraísos fiscales, o con otras metodologías o procedimientos de llevar el dinero fuera del país. Ellos son los locos porque no les ubiquen esos dineros, y locos pueden hacerse aquí mismo antes de gastar los dineros que han robado. O de otra manera, pensando, doctor Encalada, ¿qué mecanismos debería establecerse para evitar precisamente entrar en esas acciones que a veces resultan engañosas para todos? Porque hay materias y hay articulados en otras leyes que permiten hacer eso y mucho más. Ellos prepararon, dejaron el dispositivo andando, caminando. No sé, porque también es cierto que muchas de las leyes que ellos crearon, que el correísmo creó, son las que se están aplicando en contra de ellos. Lo que pasa es que ahora son víctimas del sistema jurídico. Yo quisiera comentar respecto del hecho de esta subsecretaría que se ha creado. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Quizás cuando tratamos de dar desde todos los estamentos del Estado, queremos dar respuesta a la corrupción, creo que se generan confusiones y el derecho penal pasa a tener una función simbólica de la cual la ciudadanía se siente en desconfianza. En este caso me parece que la subsecretaría anticorrupción tiene un rol más bien de carácter preventivo. Pero ahora, claro, a mí me parece que si realmente se quiere combatir la corrupción, lo que hay que hacer es darle más autonomía a la Fiscalía General del Estado. Hay que fortalecer a la Fiscalía General del Estado. No es suficiente con estas subsecretarías que simplemente lo que hacen es un carácter ahí político, de mensajes. A mí me parece que deberían concentrarse en la prevención de los delitos y dejar a la Fiscalía y al sistema de justicia que combatan la corrupción cuando esta ha ocurrido. Ojo, licenciado Rosero, hace una semana apenas la Fiscal General del Estado reclamaba porque se estaba limitando aún más la autonomía de la Fiscalía cuando hubo una resolución del Consejo de la Judicatura que le decía a la Fiscalía que ni siquiera puede ya ordenar o pedir comisiones de servicios de sus funcionarios. Es decir, todo lo contrario a lo que la Fiscalía necesita. Aquí sí tienen que haber reformas legales, tienen que ser para darle autonomía e independencia a esa institución. Que la Fiscalía no dependa de los recursos, de la voluntad del Consejo de la Judicatura, sino que ésta se administre por sí mismo. Entonces, Fiscalía con más recursos va a tener más fiscales. Y algo que sí me parece importante y que no se dice es capacitación de sus funcionarios en la investigación de los delitos de corrupción. Porque la investigación de los delitos es muy diversa. No es lo mismo investigar un homicidio, investigar narcotráfico, no es lo mismo que investigar un delito de corrupción. Son cosas muy diferentes. Y a mí sí me parece que aquí hace falta capacitación de los funcionarios. No porque sean incompetentes, sino porque uno necesita especializarse en las diferentes ramas del derecho. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que se investiguen delitos de corrupción y no se incauten las computadoras? Solo por poner un ejemplo, no estoy criticando ningún procedimiento en particular, pero ¿cómo va a hacer un allanamiento a las oficinas, a los domicilios de estas personas, incautar las computadoras, extraer la información, ver los teléfonos celulares para ver cuáles eran los nexos que tenían entre los particulares, las empresas y los funcionarios públicos? Entonces, esto se logra solo con recursos para la Fiscalía. ¿Qué les ha impedido ejercitar lo que usted dice? ¿O qué pretexto han puesto los que han visitado determinadas dependencias privadas o públicas? Lo que ha pasado históricamente en la Fiscalía, por lo menos en los últimos años, no hablo de la de hoy, es falta de liderazgo. Es fiscales generales que han estado ahí simplemente ganando un sueldo, haciéndole el coro al poder político de turno y no se han preocupado por la institución. Entonces, la Fiscalía General del Estado es una institución venida a menos. Tiene un rol enorme el actual fiscal general y además una oportunidad histórica no solo de investigar los delitos que todo el país esperamos, sino también la oportunidad histórica de rescatar a esa institución que cumple un rol súper importante, muy importante en la sociedad ecuatoriana. Y para que la fiscal actual cumpla ese rol, claro, hay un componente importante de liderazgo, ¿no es cierto? Que ella lo tiene el respaldo de la opinión ciudadana, pero sin recursos no va a hacer nada. ¿Por qué no tenían hay que presionar los para que le den los recursos? O las exfiscales? ¿Por qué no la tenían? Lamentablemente, primero por falta de capacidad, luego por falta de voluntad y tercero quizás por una falta también de
posibilidad jurídica de poder realizar estas acciones, porque la Fiscalía General del Estado fue limitada en las reformas legales, particularmente con el Código Orgánico de la Función Judicial. Al haberla integrado al Poder Judicial, es decir, como que el Consejo de la Judicatura está sobre la Fiscalía General del Estado, obviamente que ésta se limita en sus funciones y entonces no tiene la libertad y la autonomía para realizar sus acciones. Doctor Ramiro Román, usted termina el programa. Gracias, Gonzalo. Bien, yo creo que es un asunto institucional. Trabajemos primero la semana anterior. El Consejo de la Judicatura dice que no va a hacer mayores cambios en la Fiscalía. La independencia para investigar, la independencia de recursos, es lo que hace que la Fiscalía tenga fuerza. Si no damos a la fiscal toda la capacidad para que haga su trabajo y la pretendemos siempre limitar, en eso realmente está un mal que tiene que cambiar. Pero eso es reforma legal, pues, o reforma estatutaria, o como quieran hacerlo. Segundo, ¿dónde está la Asamblea Nacional? Yo invito al presidente de la Asamblea Nacional y a los legisladores o los asambleístas que hagan las leyes que tienen que hacer. Ahí está todo lo que es de reserva de dominio, ahí están todas las leyes anticorrupción que incluso fueron vetadas y estamos de acuerdo, el doctor Mauro, en el sentido de quitar hasta lo preventivo. Entonces vamos a ver nosotros que nos debe la Asamblea Nacional en esa parte. Yo creo que las autoridades de control tienen que seguir haciendo su trabajo, pero tenemos que hacer una reforma en el COI, pues. Aquí las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, están bien, gracias. Aquí estamos viendo que el señor de Sousa dice que entrega dinero, se va a Guayaquil o lo que sea, el traslado del dinero, en un ejemplo que tenemos en el caso, realmente trae consigo a los más altos niveles, hasta con siglas. Toda la vida antes se hablaba de vidrio, ahora estamos hablando de BP o SP. Así es. Entonces toda la vida claves. Y esos dineros, incluso que se van internacionalmente, quiero invitar a la Secretaría Anticorrupción. Quiero invitar a la señora subsecretario, ¿cómo se llama? Porque a veces creo que es dirección o algo así. Que aquí tenemos que todos estar en el tema. ¿Por qué? Porque siempre es que el señor presidente hace todo bien. Es la primera expresión que hace el secretario Anticorrupción. Entonces, si no tenemos independencia de investigación, no hacemos la legislación, después todo el tiempo nos vienen a decir, es que me están violando el debido proceso. Entonces, mire, no seamos... Doctor Ramiro, realmente... lo que pasa es que le hemos visto reiteradas ocasiones al señor secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República que visita con frecuencia la Asamblea Nacional. Ingresa a la Asamblea Nacional, no sé qué actividades cumple en su interior. Yo creo que va por el camino de la persuasión o del reclamo, porque en este momento, si él no tiene respuestas de la Asamblea, debe denunciarlas, pues. Ahí están todos los compañeros para que acojan esa denuncia. Y va también a la Contraloría. Mire, Gonzalo, puede visitar todas las instituciones. El efecto es de que no se ve un avance. Seamos claros, no se ve un avance. Entonces, cuando no hay avances, lo más fácil es decir, bueno, se cambian de paraísos fiscales y todo. Ya sabemos durante años, hay que agradecer a Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que hacen este tipo de investigaciones y nos han entregado algunas situaciones, no solamente ellos, tengo entendido que son varios periodistas. Con el permiso de Carapaz, pero son los Carapaz de las investigaciones. Vea, tenemos que entender que las noticias estaban allí y siguen allí, y se tiene que actuar. Lo importante es actuar. Es decir, los ecuatorianos damos un buen ejemplo a nuestros niños, y las ecuatorianas dan un buen ejemplo a sus niños justamente haciendo las cosas. En este momento, las instituciones, si quieres representar, las instituciones tienen que reformar leyes, tienen que hacer todo un efecto en los procesos. Y llamo la atención también a la Corte Nacional. Estamos con juicios de competencia y jurisdicción, pues. Estamos hablando a altos niveles en la Corte Nacional.
Y estamos todavía viendo que hay evaluación de jueces que no se acaban de hacer. ¿Hasta cuándo vamos a terminar las evaluaciones? ¿Y hasta cuándo vamos a terminar teniendo justamente una posición más objetiva en esa parte? Pero solo para terminar, porque siempre el libre ejercicio nos pone a correr. Así es. Quiero, Gonzalo, dejar claro algo que es muy importante. Se sabe, se conoce que están en todo el mundo. Europa, Asia, están todo el Caribe. En paraísos fiscales comenzaron por Panamá. Se sabía del tiempo de los veedores de Pablo Chambre y compañía, que tuve el honor de defenderlos, y que todavía está perseguido Pablo Chamber, porque tiene que estar cuidándose de que está prófugo porque le terminaron sentenciando y no le tramitan la revisión que se tiene presentada, pues. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí estamos los ¿Cuál es el juez de Pablo o el acusador? Mire, lo que pasa es de que se tiene que establecer algo que es muy importante. Le dijeron que eran mentirosos. Si usted ve la foja 2086, dentro de los mismos informes de los veedores, ya no tienen que decir. Usted puede darse cuenta que se hablaba de los Panama Papers en esa ocasión, sí, y Panamá. Sí. ¿Cuántos años ha pasado de allí? Y seguimos en los procesos diciendo, es que tenemos que ir haciendo las cosas con detenimiento. Hagan con detenimiento, pero hagan con decisión. Yo estoy de acuerdo en la posición de decisión política. El presidente no interfiere en la justicia. Por supuesto, no puede hacerlo. Pero yo sí creo que debe dar una posición clara, hasta internacional, hasta el Interpol, para que surte efecto todo lo que hacemos en el Ecuador, pues. Porque caso contrario, seguiremos hablando de lo mismo y no recuperando dinero que lo necesitamos. Justamente comenzando por tener mejores deportistas, pues. Entonces, hay cosas que, Gonzalo, sí realmente revelan y realmente uno como ecuatoriano sí se molesta, porque aparte de tener alegría por los deportistas nuestros, realmente tenemos algo que debemos mantener, una rebeldía. O están esperando que la población se exprese en las calles y les diga, oiga, ¿qué pasa y qué van a hacer en la corrupción? ¿Hasta cuándo estos señores siguen pasando campantes? Siguen estando en las instituciones campantes y siguen manteniendo una posición de callar, de omitir, porque con eso también se cometen delitos. Entonces, no quiero dar nombres y apellidos. Los casos están allí, la señora fiscal, los jueces, las instituciones, la superintendencia de bancos, de compañías, todo lo que tiene que ver con la Contraloría General del Estado, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del país y la Asamblea, que la primera para legislar, tienen que hacer lo que deben hacer. Las personas jurídicas en el Ecuador están protegidas para hacer lo que quieran. Tenemos 2 artículos, el 49 y 50 en el COIP. ¿Qué esperan para hacer lo demás, pues? Yo siempre llamo la atención porque hay comisiones en civil y penal y resulta que no vemos cambios. Entonces, cuando no tenemos ese tipo de cosas, vamos a ver los toros de lejos. Es decir, los ecuatorianos comunes que vivimos a pie y luchamos por que nuestros hijos y nuestras familias sigan adelante. Lo único que tenemos que estar viendo es que aparecen prepotentemente enfrentando a la fiscal y diciendo, yo soy perseguido. Esto tiene que acabar. Yo creo que algún momento los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que entender que no podemos ser bobos. Discúlpeme, somos pacíficos, los ecuatorianos somos pacíficos, pero tampoco podemos pasar a ese plano. Ver que las cosas están allí y que en el mundo se nos diga, claro, porque van a ser empresarios, se llevan de $1.000.000 para arriba. Y resulta que, claro, ya son todos aquellos que van a otros países con todas las prebendas, pues. Y todas las prebendas significan que están desde Hong Kong hasta Panamá y de Panamá a Hong Kong. Entonces solo es cuestión de tomar aviones, ya no los presidenciales. Espero que sirvan para que traigan a Richard Carapaz y a su familia por lo menos. Que eso sí nos alegraría a los ecuatorianos y no para estar enviando dineros a paraísos fiscales y tapándolos. Aplausos para mis invitados. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.
La noticia del momento. Mujer